El sol de la tarde entraba por las ventanas de la bonita casa de Elizabeth Morrison, en una zona muy exclusiva de Boston, y llenaba su cocina con una luz dorada. Elizabeth puso la mano suavemente sobre su panza ya grandecita, con una sonrisa tranquila en la cara. Cada vez que su bebé de 7 meses se movía, ella sentía una felicidad enorme. «Hoy está más movido de lo normal», dijo Elizabeth, justo cuando su esposo Michael dejó de trabajar y fue a acompañarla. Michael, un hombre honesto que trabajaba en una firma de arquitectos en la ciudad, estaba muy emocionado por la llegada de su primer hijo. «Cuando nazca este bebé, todos los días van a ser increíbles», dijo Michael, lo que hizo que Elizabeth sonriera y se encogiera de hombros. «Pero cuando pienso en mi mamá y en mi hermana», la expresión de Michael cambió. La mamá de Elizabeth, Mary, creció en un pueblo de clase media cerca de Boston, pero ahora era una mujer muy conocida en los círculos sociales. Formaba parte de comités de arte y grupos de ayuda, y siempre llamaba la atención. Su estilo de vida se podía describir con una sola palabra: perfecto. Estaba obsesionada con tener una casa perfecta, una imagen perfecta, y lo más importante, una familia que se viera perfecta. El papá de Elizabeth había muerto hacía 10 años, pero Mary todavía tenía su foto bien puesta en la sala, como si siguieran siendo la pareja ideal. «Para mi mamá, lo más importante es lo que aparentas», dijo Elizabeth, «especialmente cuando se trata de mi hermana». Victoria, la hermana de Elizabeth, era claramente la favorita de Mary. Victoria quería tener hijos con su esposo James, que trabajaba en una firma importante en Boston, pero después de varios años de tratamientos, no había podido embarazarse. «Cuando Vic se enteró de que yo estaba embarazada, ni siquiera me felicitó», dijo Elizabeth mirando por la ventana. «En vez de eso, me dijo, deberías hacerte otra prueba, tal vez es un error». Michael la abrazó por los hombros. Desde que Elizabeth anunció su embarazo, la actitud fría de Victoria solo había empeorado. «No entiendo cómo alguien no puede estar feliz por nuestro bebé», dijo Michael, «pero mis papás son diferentes». La cara de Elizabeth se iluminó. Los papás de Michael, Robert y Martha, la querían como si fuera su propia hija. Vivían en un pueblo cercano y venían seguido para ayudar con todo lo del bebé. «Tu papá hizo una repisa para el cuarto del bebé», dijo Elizabeth sonriendo, «y Martha teje ropita todas las semanas». En cambio, la mamá de Elizabeth apenas reconoció su embarazo con un seco «bueno, felicidades». Después volvió a enfocarse en los problemas de fertilidad de Victoria y le dijo por teléfono: «¿Sabes cuánto está sufriendo tu hermana, verdad?». Elizabeth trabajaba como bibliotecaria Elizabeth trabajaba en una biblioteca chiquita del barrio. No era un trabajo famoso ni muy glamoroso, pero a ella le encantaba enseñarles a los niños lo bonito que es leer. En cambio, su hermana Victoria trabajaba en una galería de arte muy conocida en Boston. Cada vez que su mamá Mary hablaba con sus amigas, siempre sacaba el tema del trabajo de Victoria. En cambio, cuando hablaban del de Elizabeth, solo decía algo como: «bueno, también es un trabajo importante». «Mañana va a ser un día bonito con el baby shower», dijo Elizabeth respirando profundo. «No voy a preocuparme solo porque vengan mi mamá y mi hermana». Michael sonrió. «Tu mamá ya organizó todo, seguro va a estar perfecto». En eso sonó el teléfono. Era Martha, la suegra de Elizabeth. «Elizabeth, todo está listo para mañana», dijo con esa voz cálida que hasta por teléfono se sentía bonita. «Ya me avisaron tu mamá y tu hermana, las dos vienen». Elizabeth sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Martha, de verdad, muchas gracias». Después de colgar, se quedó viendo por la ventana del cuarto. El cielo se empezaba a oscurecer, y ella pensó en cómo sería ese encuentro. Sabía que su mamá y su hermana irían, pero no estaba segura de lo que realmente querían. La última vez que las vio, Mary había hecho comentarios medio disfrazados sobre su peso, y Victoria ni siquiera la peló cuando Elizabeth le dijo: «Lo vas a entender cuando estés embarazada». Michael llegó y la abrazó por detrás. «Todo va a salir bien, no importa lo que pase. Nosotros ya tenemos nuestra propia familia». Elizabeth sonrió con ternura. Pase lo que pase mañana, ella tenía a su esposo que tanto amaba, y al bebé que estaba por llegar. Para ella, eso era lo que de verdad significaba tener una familia. A la mañana siguiente, Martha llegó temprano a la casa con un montón de bolsas grandes, cajas con pasteles, globos y adornos que sacó de su coche. Su carita redonda brillaba de emoción. «Los baby showers son para festejar», dijo dándole un abrazo fuerte a Elizabeth en la puerta, «para celebrar el inicio de esta nueva etapa con todos los que te queremos». Elizabeth sonrió, pero en sus ojos se notaba un poquito de preocupación. «Mi mamá y mi hermana vienen», dijo bajito.
Marta le apretó la mano con cariño. Hoy puede ser el momento perfecto para arreglar las cosas en la familia, le dijo. Me gustaría que tu mamá y tu hermana también compartan esta alegría contigo. Poco después, Robert, el esposo de Marta, llegó para ayudar. Armó una carpa en el patio y colgó cintas azules y blancas por todo el jardín. También puso una pancarta que decía, Angelito. Varios primos de Michael llegaron a ayudar a poner mesas y sillas. También viene Catherine, comentó una de ellas. Robert le dijo a Elizabeth, ojalá te platique sobre el parto. Catherine era prima de Michael y doctora especialista en partos. Elizabeth estaba feliz de que fuera. Ya la había ayudado varias veces y le tenía mucha confianza. Mientras Michael preparaba la comida y las bebidas en el patio, Elizabeth estaba sentada en la sala revisando la lista de invitados. Iban a venir personas muy importantes para ella, pero cuando vio los nombres de sus familiares más cercanos, sintió una tristeza. ¿No quieres que vengan?, le preguntó Michael desde la puerta. Elizabeth negó con la cabeza mientras estaba en la cocina. No es eso, solo me preocupa que puedan arruinar el día, dijo con un suspiro. Michael se sentó junto a ella en el sofá y le tomó la mano. No vamos a dejar que eso pase, te lo prometo. Ya en la tarde, todo estaba listo para la fiesta. El patio trasero se veía hermoso, decorado con globos azules y blancos, y las mesas llenas de cupcakes y botanas acomodadas con mucho cariño. Marta colocó un pastel especial en el centro de la mesa, era de 3 pisos y tenía un zapatito de bebé encima. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 2. Elizabeth los recibía con una gran sonrisa. Sus compañeras de la biblioteca llevaron libros ilustrados hechos a mano, y los vecinos llegaron con muchos regalos. Ya son las 3, le susurró Michael al oído. Todavía no hay señales de tu mamá ni de tu hermana. Elizabeth miró su reloj. Mamá nunca llega tarde, y menos a este tipo de eventos. Justo terminó de decir eso cuando un auto de lujo se estacionó frente a la casa. Mary bajó del carro con mucha elegancia, acomodándose el cabello perfecto. Detrás de ella venía Victoria, con cara seria y una mirada fría. Las dos iban muy arregladas, más que todos los demás invitados. Mamá, Vic, gracias por venir, dijo Elizabeth al recibirlas en la puerta. Mary le dio un beso rápido en la mejilla, y Victoria solo hizo un pequeño gesto con la cabeza. Perdón por la tardanza, dijo Mary. Victoria tuvo un pequeño problema, una manchita en su vestido. Elizabeth mantuvo la sonrisa. No pasa nada, todos acaban de llegar. Cuando entraron al patio, la fiesta ya estaba en su punto. Marta fue directo a saludarlas con una gran sonrisa. Qué gusto tenerlas aquí, es muy especial tener a toda la familia junta en este día tan importante para Elizabeth. Mary sonrió, pero sus ojos se movían por el jardín, revisando todo con una mirada crítica. Qué bonita fiesta, dijo con un tonito sarcástico. Victoria no dijo nada, se fue directo a la mesa de bebidas, se sirvió una copa de champaña y se quedó sola. Elizabeth sintió un huequito en el pecho, pero el cariño de los demás invitados le ayudaba a no sentirse mal. En ese momento, la doctora Catherine se acercó y le puso una mano en el hombro. Elizabeth, te ves radiante, dijo con dulzura, ya casi llega el momento. Si tienes dudas, dime sin pena. Mientras Elizabeth platicaba con Catherine sobre el parto, Mary y Victoria estaban en una esquina murmurando entre ellas. De vez en cuando volteaban a ver a Elizabeth, lo que la ponía incómoda. Cada vez que Michael notaba esto, le hacía una seña a su mamá. Marta, siempre atenta, se acercó a Mary y Victoria e intentó unirse a la conversación. ¿Quieren ver el cuarto del bebé? Michael y Elizabeth lo decoraron con mucho amor. Mary puso cara de poco interés, pero contestó, claro, por cortesía. Cuando vio que las 3 entraban a la casa, Elizabeth soltó un suspiro de alivio. ¿Estás bien?, le preguntó Michael al acercarse. Sí, no te preocupes, respondió ella con una sonrisa suave. Michael le apretó la mano con cariño. Hoy es tu día. Elizabeth asintió con una sonrisa. El jardín se llenaba de risas de sus amigos y las mesas estaban llenas de regalos muy lindos y emotivos. Todo en la fiesta iba perfecto. Elizabeth abrió cada regalo con calma, agradeciendo con lágrimas en los ojos por tanto cariño. Las sonrisas y palabras de apoyo de todos hacían que ese día fuera realmente especial. ¡Qué tierno trajecito de bebé!, exclamó Marta mientras Elizabeth levantaba un mameluco azul clarito. Todos los invitados dijeron al mismo tiempo, ¡qué bonito! La pila de regalos iba bajando poco a poco, y entonces Elizabeth abrió uno de la doctora Catherine. Era un librito para anotar todo sobre la salud del bebé, y también venía una miniatura de un estetoscopio. Tal vez tu bebé se vuelva doctor algún día,
dijo Catherine con una sonrisa. El ambiente era alegre, lleno de carcajadas que se escuchaban por todo el jardín. Cuando terminaron de abrir los regalos, Marta se fue a cortar el pastel, pero justo en ese momento, Mary se levantó de repente con una copa de champaña en la mano. Le dio unos golpecitos con una cucharita para llamar la atención. ¿Me permiten decir algo, por favor? Las conversaciones se detuvieron y todos voltearon a verla. Elizabeth sintió un nudo en el estómago. La expresión de su mamá no era buena. Sonreía, pero su sonrisa era helada. Hoy celebramos este día especial. Cuando mi hija menor se convierte en mamá, comenzó a decir Mary con voz suave. Elizabeth, siempre fuiste una niña especial. Elizabeth se tensó al escuchar el tono sarcástico en esas palabras. Michael le apretó la mano para darle apoyo. En mi familia siempre hemos valorado la perfección, continuó Mary. Yo he hecho todo para ser una esposa y mamá perfecta, y mi hija mayor, Victoria, ha seguido mis pasos. Miró a Victoria, que ya iba por su tercera copa de champaña y tenía el rostro completamente serio. Pero la vida no siempre es justa, dijo Mary, elevando un poco la voz. Mientras Victoria ha esperado durante años para tener un hijo, Elizabeth. Todo se quedó en silencio. El ambiente se volvió tenso. Algunos invitados se miraban incómodos y preocupados. Marta soltó el cuchillo del pastel y buscó con la mirada a su esposo. Tu hermana no puede tener hijos, pero tú sí puedes estar feliz, soltó Mary, y luego se echó a reír, pero su risa sonaba amarga, como si le doliera. Michael intentó ponerse de pie, pero Elizabeth lo detuvo tomándolo del brazo. Mamá, hoy se supone que es una celebración, por favor. ¿Celebrar?, respondió Mary en seco. ¿Cómo quieres que celebremos cuando mi otra hija está sufriendo? Marta se acercó rápidamente para calmarla, pero en ese momento todo se salió de control. Mary tomó de la mesa un tazón de sopa caliente y sin pensarlo, lo arrojó directo al vientre de Elizabeth. ¡Ah!, gritó Elizabeth, agachándose para proteger su panza. La sopa le empapó el vestido y le quemó la piel. Todo se volvió un caos. Los invitados gritaron sorprendidos. Michael se levantó de inmediato y abrazó a Elizabeth para protegerla. ¿Qué te pasa?, gritó furioso. Victoria solo miró la escena con frialdad, levantando su copa. Te lo mereces, ¿no?, dijo con voz dura, casi disfrutando el sufrimiento de su hermana. Y entonces, el silencio se apoderó del lugar. Todos se quedaron en shock al ver lo que acababa de pasar. Nadie podía creerlo. Vieja loca, gritó Robert Lynch, temblando de coraje por lo que Mary le había hecho a su propia hija. Marta corrió al lado de Elizabeth e intentó secarle el vestido empapado. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te duele algo? Elizabeth asintió, temblando. Sí me quemó, pero creo que estoy bien. La doctora Catherine se abrió paso entre la gente. Por favor, todos háganse a un lado, dijo con voz firme pero tranquila. Rápido sentó a Elizabeth en una silla y empezó a revisarla con mucha atención. Michael, tráeme hielo y unas toallas limpias, ordenó. Luego le habló a Elizabeth. Respira hondo, todo va a estar bien, voy a revisarte con calma. Mientras tanto, Michael estaba tan enojado que apenas se podía contener. Se dio la vuelta hacia Mary y le dijo con una voz llena de rabia contenida. Aléjate de mi esposa, y no vuelvas a poner un pie en esta casa. Mary se quedó callada un segundo, pero luego se enderezó y dijo con frialdad. Tú no entiendes, esto es asunto de familia, tú no eres parte. Familia es amar y proteger, respondió Michael, helado, y lo que hiciste no tiene perdón. Varios invitados ya estaban grabando todo con sus celulares. Mary y Victoria se dieron cuenta de que todos las miraban con indignación. Se quedaron quietas, sin saber qué hacer. Mientras Catherine revisaba el abdomen de Elizabeth, su expresión cambió de repente. Elizabeth, ¿puedes sentir que el bebé se mueve? Elizabeth se puso pálida. No, no he sentido nada desde hace rato. Catherine sacó su estetoscopio y lo puso sobre el vientre de Elizabeth. Escuchó con atención por varios segundos. El corazón del bebé suena un poco irregular, por precaución. Tenemos que irnos al hospital ya. Michael sacó su teléfono y marcó rápido. Mi esposa tiene 7 meses de embarazo, dijo al operador. Le arrojaron sopa caliente en el estómago y el doctor dice que el corazón del bebé no está latiendo bien. Mientras esperaban la ambulancia, Catherine no se separaba de Elizabeth, vigilando cada detalle. Marta y Robert la acompañaban, dándole ánimos. Los invitados empezaron a alzar la voz en contra de Mary y Victoria. Esto es inaceptable. Deberían llamar a la policía. ¿Cómo puede hacerle eso a su propia hija? Yo no hice nada malo, dijo Mary con frialdad.
Solo dije lo que sentía sobre el comportamiento de mi hija. Victoria estaba parada junto a su madre, igual de fría. Nadie se les acercaba. Estaban completamente solas. Las sirenas de la ambulancia se empezaron a escuchar a lo lejos. Elizabeth temblaba en los brazos de Michael, con miedo por su bebé. Mientras nuestro hijo esté bien, eso es lo único que me importa, susurró. Michael la besó en la frente. Todo va a salir bien. Te voy a cuidar a ti y al bebé. La ambulancia entró al jardín. Los paramédicos bajaron con una camilla. Con cuidado. Subieron a Elizabeth mientras Marta, con lágrimas en los ojos, le apretaba la mano. Pronto estaremos en el hospital, mi niña, le dijo con ternura. Justo antes de subir a la ambulancia, Michael volteó a ver a Mary y Victoria. Esto no se va a quedar así. Esperen, dijo alguien, pero ya era tarde. Después de que la ambulancia se fue, la fiesta se acabó por completo. Los invitados se fueron poco a poco, molestos, tristes y preocupados. Solo Mary y Victoria se quedaron ahí, solas, sin que nadie les dirigiera la palabra. Robert se les acercó y miró a Mary con seriedad. Lo que hiciste no tiene perdón. Deberías pensar si esto se tiene que reportar a la policía. Mary se puso roja, pero no dijo ni una disculpa. En vez de eso, tomó a Victoria del brazo y dijo, vámonos. Mientras las veían irse, los pocos que quedaban estaban en shock. Marta lloraba en los brazos de Robert, murmurando entre sollozos, que estén bien, que Elizabeth y el bebé estén bien, por favor. En el Hospital General de Boston, la sala de espera estaba en completo silencio. Michael estaba sentado, inclinado hacia adelante, con la cara entre las manos. Marta y Robert lo miraban con preocupación. Ya habían pasado 2 horas desde que Elizabeth entró a urgencias. ¿Por qué hicieron eso?, dijo Michael con voz apagada, a su propia hija, a su nieta. Marta le puso una mano en el hombro. Tu mamá siempre ha sido así, siempre ha exigido perfección, y cuando algo no encaja con lo que ella espera, se quiebra. Pero esto no fue solo quebrarse, dijo Robert en voz baja. Esto fue violencia, a propósito. En ese momento se escucharon pasos. Era la doctora Catherine, que venía por el pasillo con ropa de quirófano y cara de cansancio. Michael se levantó de golpe. Elizabeth, ¿y la bebé? Catherine respiró hondo y habló con alivio. Las dos están estables. Elizabeth tiene algunas quemaduras leves en la panza, pero por suerte no parece que haya afectado directamente al bebé. De todas formas, se va a quedar en observación esta noche, por precaución. Michael por fin soltó el aire y sintió que el peso se le caía de los hombros. ¿Puedo verla? Claro, dijo Catherine con una sonrisa. Preguntó por ti. Mientras Michael iba hacia el cuarto de Elizabeth, Robert sacó su celular. Marcó a la policía para reportar lo que había pasado. Mi nuera está embarazada, dijo al teléfono, y su mamá le tiró sopa caliente a propósito en el vientre. Hay varios testigos. Muchos grabaron videos. Marta le tocó el brazo. ¿De verdad quieres meter a la policía en esto? Es un asunto de familia. No, Marta, esto es un delito, respondió Robert con firmeza. Pusieron en peligro a Elizabeth y al bebé. Eso no se puede permitir. Mientras tanto, en el cuarto del hospital, Michael se sentó junto a la cama de Elizabeth y le tomó la mano. Ella se veía cansada, pero con los ojos tranquilos. El bebé está bien, susurró. Ya lo puedo sentir moverse otra vez. Michael le besó la mano suavemente. Perdón, debí haberlos detenido antes. Elizabeth negó con la cabeza. Nadie se imaginaba que mi mamá haría algo así. No es tu culpa. La habitación estaba tranquila. Los dos hablaron en voz baja sobre lo que vendría después. No voy a dejar que se acerquen a ti otra vez, prometió Michael. Voy a tomar acciones legales para proteger a nuestro hijo. Elizabeth sonrió, pero con tristeza. Nunca pensé que necesitaría una orden de restricción contra mi propia madre. Tu seguridad y la del bebé son lo más importante, dijo Michael con voz firme. Fuera del hospital, todo se movía rápido. Varios invitados de la fiesta habían subido videos a las redes sociales desde sus celulares. Uno de los videos se titulaba, Mamá le avienta sopa caliente a su hija embarazada, y se volvió viral de inmediato, con miles de vistas en pocas horas. Los comentarios estaban llenos de enojo, críticas y condenas. Mary y Victoria se enteraron de que todo el mundo ya sabía lo que habían hecho, solo unas horas después de llegar a casa. El celular de Mary no dejaba de sonar. Amigos y conocidos la llamaban para preguntarle, ¿es verdad? ¿Cómo pudiste hacer algo así? El esposo de Victoria, James, volvió a casa después de una reunión en su club de golf y se enteró de lo que había pasado. Se puso furioso. ¿Qué hiciste?
¿Estás loca? Victoria, con frialdad, respondió, ¿tú no entiendes cuánto he sufrido? Eso no justifica que le hagas algo así a tu hermana, y menos estando embarazada, gritó James, temblando. Sacó su celular y buscó el video viral. ¿Eres tú? ¿De verdad dijiste, te lo mereces? Victoria se quedó callada. Sin decir más, James empezó a empacar. Me voy a un hotel esta noche, no quiero hablar contigo. Después de que James se fue, Victoria llamó a su mamá llorando. James se fue. Ese hombre es un cobarde, dijo Mary con frialdad. No hicimos nada malo. Pero la verdad era que Mary también empezaba a sufrir las consecuencias. Recibió una llamada urgente del Comité de Artes donde era presidenta. Le dijeron, por temas de imagen, queremos que renuncies, al menos por un tiempo. También sus amigas de la iglesia comenzaron a ignorarla. Al día siguiente, un periódico local publicó un artículo titulado, Mujer de la alta sociedad ataca a su hija embarazada. El artículo contaba todo lo que pasó e incluía fotos de Mary y Victoria. Mientras tanto, en el hospital, Elizabeth y Michael leían la noticia juntos en la cama. Quiero que esto ya se termine, dijo Elizabeth con voz cansada. No quiero seguir con más odio. Pero tenemos que protegerte a ti y al bebé, respondió Michael, suave pero firme. En ese momento, la doctora Catherine entró para la ronda matutina. Buenas noticias, dijo con una sonrisa. Todos los estudios salieron bien y el bebé está completamente sano. Puedes irte a casa esta tarde. Elizabeth y Michael suspiraron aliviados. Pero fuera del hospital, el mundo de Mary y Victoria se desmoronaba. James empezó a revisar los gastos de Victoria y descubrió muchas deudas que ella le había ocultado por años. También descubrió que había mentido sobre sus tratamientos de fertilidad. En realidad, Victoria había malgastado dinero en compras y escondido dinero en una cuenta secreta, diciendo que era para tratamientos. James contactó a un abogado y empezó los trámites de divorcio por mentiras y abuso financiero. Mientras tanto, Mary seguía perdiendo el respeto y el contacto con más y más personas. Se estaba quedando completamente sola. La imagen de familia perfecta que Mary había construido por años se vino abajo de un día para otro. Sus amigos empezaron a evitarla y le llegó una carta diciendo que estaba expulsada de la organización de voluntariado donde ayudaba. Al día siguiente de que Elizabeth regresó del hospital, Michael instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa. También habló con un abogado y comenzó los trámites para pedir órdenes de restricción contra Mary y Victoria. No es para castigarlas, le explicó a Elizabeth, es para cuidarte a ti y al bebé. Elizabeth solo asintió, sin decir nada. Su corazón se sentía pesado, pero sabía que lo más importante ahora era proteger la vida que llevaba dentro. Desde la ventana, vio a Marta plantando flores en el jardín. Marta iba casi todos los días a ayudarlos mientras Elizabeth se recuperaba. Nosotros sí tenemos una verdadera familia, dijo Elizabeth suavemente. Michael la abrazó y los dos se quedaron mirando tranquilos por la ventana. 3 meses después, en una mañana de primavera, los gritos del parto llenaron el hospital. Después de 12 horas de labor, Elizabeth dio a luz a una niña sana. Los llantos de la bebé llenaron el cuarto y las lágrimas de alegría corrían por las mejillas de Michael y Elizabeth. Esperanza, dijo Elizabeth con voz cansada, se va a llamar Esperanza. Michael levantó a la bebé y le tomó su manita con mucho cuidado. Hola, Ope, te prometo que siempre voy a cuidarte. En ese momento, se abrió la puerta del cuarto y entraron Marta y Robert con ramos de flores. Marta cargaba a su nieto y lloraba mientras susurraba, ¡qué niña tan hermosa! El nacimiento de Ope Lynch Morrison fue el inicio de una nueva vida para Elizabeth y Michael. Desde lo que pasó en el baby shower, sus vidas habían cambiado por completo. Mary fue completamente rechazada por la sociedad local. La expulsaron del club social donde había participado por años, y tampoco la dejaban ya formar parte de las actividades de la iglesia. Sus amigos dejaron de hablarle y casi nadie le contestaba las llamadas. Las críticas hacia ella seguían en redes sociales, incluso meses después. La situación de Victoria era todavía peor. Su divorcio con James se hizo oficial, y durante el juicio salieron a la luz todos sus gastos y mentiras. Se descubrió que el dinero que le pidió a James diciendo que era para tratamientos de fertilidad, en realidad lo usó para comprarse cosas de marcas caras y hacerse cirugías estéticas en secreto. El juez decidió que Victoria debía entregar su departamento de lujo como parte del divorcio. Mientras tanto, Elizabeth y Michael se mudaron a una nueva casa cuando Ope tenía apenas un mes de nacida. La casa estaba en las afueras de la ciudad, tenía un jardín grande y muchas ventanas por donde entraba la luz del sol.
Los papás de Michael vivían cerca y los visitaban seguido para ayudar con la bebé. 2 semanas después de mudarse, sonó el timbre. Elizabeth abrió la puerta, y ahí estaban Mary y Victoria. Ambas se veían cansadas. Mary sostenía una cajita de regalo. Elizabeth, empezó a decir Mary, buscando las palabras, venimos a pedirte perdón. Elizabeth dio un paso hacia atrás. En ese momento, Michael llegó corriendo por el pasillo y se puso a su lado. No deberían estar aquí, dijo Michael con voz fría. Están violando la orden del juez. Los ojos de Mary se abrieron, sorprendida. Pero somos familia, solo queremos ver al bebé. Tú ya no eres familia, dijo Roberta apareciendo también en la puerta, con el rostro serio. La familia es cuidarse, protegerse y quererse, tú hiciste lo contrario. Marta miró a Elizabeth y le preguntó bajito, ¿llamamos a la policía? Elizabeth negó con la cabeza. No hace falta, Mary, Victoria, por favor, váyanse, ya no queda nada entre nosotras. Antes de que cerraran la puerta, Elizabeth alcanzó a ver lágrimas en los ojos de su mamá, pero su corazón ya estaba en paz. Esa noche, Elizabeth cargó a Hope en sus brazos y le habló suavecito mientras la arrullaba junto a su cuna. La verdadera familia no es solo la de sangre, es la que te ama y te respeta de verdad. Tocó la mejilla suave de su hija y susurró, eres amada, esperanza, siempre, pase lo que pase. Desde la ventana se veía la luna brillando suave en el cielo. En una esquina lejana, Mary y Victoria regresaban a un departamento oscuro. El peso de la soledad y el arrepentimiento caía sobre ellas, y era la consecuencia de sus propias decisiones. El karma ya había empezado su trabajo. Elizabeth abrazó a Hope y susurró, estamos empezando de nuevo. Y así, un nuevo amanecer lleno de esperanza estaba por llegar una vez más. Cuando mi prima Vanessa se iba a casar, la primera persona a la que se lo conté fue a mi hijo, Mickey. Él tiene autismo de funcionamiento más o menos bajo, así que casi siempre mis amigos o conocidos me pedían que mejor no lo llevara, y por eso casi nunca íbamos juntos a eventos, pero pensé que con mi tía sería diferente. Cuando se lo conté a Mickey, se emocionó muchísimo, se puso a brincar y a aplaudir. ¿De verdad, papá, si puedo ir?, me preguntó. Cuando le dije que sí con mucho entusiasmo, se me lanzó a los brazos y empezamos a girar. Una de las cosas de su autismo es que se emociona mucho con las cosas pequeñas, así que antes de ir al ensayo de la boda, le estuve explicando cómo portarse, no hablar durante la ceremonia, quedarse calladito, acordarse que era el día de la novia, no el nuestro, y así. Mickey puso mucha atención, así que pensé que todo iba a salir bien. Pero a la mitad del ensayo, Mickey empezó a sonreír muy fuerte, como solo lo hace cuando es realmente feliz. Le apreté su manita como diciéndole, yo también estoy feliz. Y nos quedamos callados. Todo iba bien hasta que Vanessa llegó al final del pasillo. De repente, gritó, disculpen, ¿qué está haciendo aquí? Se me cayó el alma al suelo. Me volví a ver a Mickey, que seguía sonriendo sin saber que hablaban de él. Nadie dijo nada, pero en vez de seguir con la ceremonia, Vanessa empezó a gritarle a su novio, te dije que le dijeras que no viniera, y señalaba directamente a Mickey. Mickey empezó a llorar. Algunas personas se quedaron calladas y vi que unos cuantos miraban feo a Vanessa, pero la mayoría de la gente solo asentía como si estuvieran de acuerdo, como si fuera algo muy vergonzoso. Yo quería gritarle a Vanessa y decirle que no podía esperar a que se muriera de obesa para que Mickey y yo bailáramos sobre su tumba, pero no lo hice. Sabía que tenía que ser un buen ejemplo para Mickey, así que mejor nos fuimos. Cuando salimos de la iglesia, Mickey se soltó llorando. ¿Por qué dijo eso de ti, papá? Eso fue muy feo. Me dijo. Yo le di gracias a Dios de que no entendiera que hablaban de él. Le dije, hijo, hay gente que es amarga porque no se quiere a sí misma. Afortunadamente, eso solo fue el ensayo. 2 días después fue la boda de verdad. Por suerte, Mickey pensó que ya habíamos ido a la boda, así que no preguntó nada cuando lo dejé con la niñera ese día. Yo estoy a favor del matrimonio, así que durante todo el día dejé que Vanessa tuviera su boda en paz, pero en la cena, toqué mi vaso para dar un discurso. Toda la sala se quedó en silencio. Vanessa aprovechó el momento para decir, gracias por no traerlo. Yo sonreí, pero no por la razón que ella pensaba. Miren, estoy aquí en esta boda sin mi maravilloso hijo, Mickey. El ambiente estaba bien tenso, pero la verdad no me importó. Muchos de ustedes no querían que él estuviera aquí hoy, pero aún así quería decir unas palabras. Entonces saqué mi celular y puse una grabación de voz. Era algo que había grabado a escondidas, Mickey hablando de lo feliz que estaba por Vanessa y su esposo.
como cuando tenía 7 años. Al escuchar su vocecita llena de alegría, se me salieron las lágrimas, y a varias personas de la mesa también, menos a Vanessa, que se veía tan enojada que pensé que iba a explotar. Aún así, aplaudió junto con todos. Yo no sabía que ese momento era la calma antes de la tormenta, porque al día siguiente, menos de 24 horas después, alguien tocó la puerta, y no era Vanessa. Era el DIF, CPS. Me empezaron a hacer preguntas muy vagas y luego entraron a revisar la casa. Yo no entendía bien qué estaba pasando, mi cabeza daba vueltas. La trabajadora social empezó a anotar todo en su portapapeles. El colchón de Mickey en el suelo, porque no puede tener cama por la sobreestimulación, anotado. Plástico en los muebles, porque Mickey a veces tiene accidentes del baño, anotado. Cerraduras en los gabinetes para que no se lastime, anotado. Todo lo veía como si fueran pruebas en mi contra. Intenté explicarle que Mickey es autista, pero ella solo me dijo bajito, eso dicen todos, como si no me creyera. Luego hizo una llamada, parecía que apenas había salido de la universidad. Cuando colgó, me dijo que iban a pedir una orden de remoción de emergencia y que Mickey se iba a ir con su familiar más cercano. De inmediato ofrecí a su abuelita. Las siguientes 72 horas fueron un infierno. No podía dejar de pensar en Mickey. Me sentía impotente, furioso, y sobre todo seguro de que Vanessa estaba detrás de todo esto. Ya no era solo excluirlo de una boda, ahora quería quitármelo para siempre. Mientras estaba en mi casa vacía, viendo los juguetes y la ropa de Mickey, empecé a hacer llamadas. Primero hablé con un abogado especializado en temas de familia y discapacidad. Luego llamé a mi mamá, quien me confirmó que Mickey no estaba con ella, a pesar de que yo había pedido eso. Después contacté al pediatra de desarrollo de Mickey. Cuando le conté lo que pasaba, se enojó muchísimo. Nadie se mete con mi hijo, nadie. Vanessa no sabía en el problema en el que se había metido. Al día siguiente, me la pasé juntando todos los papeles que tenía sobre Mickey, registros médicos, evaluaciones de terapia, planes escolares, IEP, notas del pediatra. Cualquier cosa que probara que soy un buen papá. Me temblaban las manos tanto que apenas podía organizar los papeles. No podía dejar de pensar en Mickey. ¿Estaría tomando sus medicinas? ¿Alguien sabría de sus problemas sensoriales? ¿Tendría su cobijita especial en la noche? Llamé otra vez a su pediatra de desarrollo, la doctora Chen, para pedirle una carta explicando las necesidades de Mickey. Ella estaba furiosa. Soy la doctora de Mickey desde hace 5 años. Todas esas adaptaciones son por su salud, no porque sea negligente, me dijo. Me prometió tener una carta lista en 1 hora y que si era necesario, ella testificaría en la corte. Mientras esperaba su carta, también contacté a mi vecina Morgan, que es maestra de educación especial. Morgan conoce a Mickey desde que tenía 4 años y me ha ayudado un montón con sus rutinas en casa. En cuanto le conté lo que pasó, se ofreció a escribirme una carta de recomendación. Esto es una locura, me dijo. Te veo diario con Mickey. Eres el papá más dedicado que conozco. Al mediodía, ya había juntado un buen montón de papeles y me lancé a ver a la abogada que contacté, Elizabeth Reyes. Ella es especialista en casos de niños con discapacidad y me la recomendaron mucho en un grupo de papás al que voy. Su oficina era chiquita pero acogedora, con dibujitos de niños en las paredes, pero Elizabeth era bien seria con el tema, y mientras yo le contaba todo, desde la invitación a la boda hasta que llegó el DIF, ella tomaba apuntes sin perder detalle. ¿Usted cree que su sobrina hizo esta llamada como venganza por la grabación?, me preguntó levantando una ceja. Asentí. Sé que suena medio paranoico, pero el momento fue demasiado perfecto. No pasó ni un día desde que la dejé en vergüenza en su boda cuando ya tenía a CPS en mi puerta. Elizabeth no se sorprendió. Tristemente, las denuncias falsas por venganza son más comunes de lo que uno piensa, me explicó, pero buenas noticias, podemos pelear esto. Me dijo que cuando hay una remoción de emergencia, debe haber una audiencia en menos de 72 horas, así que teníamos que llegar con todo listo, documentos, testigos, pruebas de que yo era un buen papá. Mientras tanto, ella metería una solicitud de emergencia para que pudiera ver a Mickey. No podían impedirme verlo mientras se resolvía todo. Salí de ahí con una lista enorme de pendientes y me fui derechito a la escuela de Mickey. La directora, la señora Taylor, se quedó en shock cuando le conté. Inmediatamente sacó el expediente de Mickey y me prometió que me escribiría una carta hablando de todo su avance y de nuestras juntas regulares. Yo he visto cómo eres con él en cada evento del cole, me dijo.
Cualquiera que los vea 5 minutos juntos sabe que lo amas y te importa muchísimo. Ya de regreso a casa, me llamó mi mamá, se le notaba el coraje en la voz. Acabo de hablar con tu tía Linda, me dijo. Vanessa anda diciendo que Mickey tuvo un colapso horrible en el ensayo de la boda y que tú no hiciste nada para controlarlo. Sentí que me hervía la sangre. ¿Qué? Si Mickey estaba calladito hasta que ella empezó a gritar. Lo sé, me dijo mamá, pero ella les anda diciendo a todos que tú eres negligente, que Mickey es peligroso y que no lo puedes controlar. Según Linda, Vanessa anda diciendo que no estás capacitado para cuidar sus necesidades. Ahí entendí todo. Vanessa había hecho ver como si yo fuera un papá irresponsable que no podía manejar la discapacidad de su hijo. Solo de pensarlo me sentí enfermo. Cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa, un mensaje de Facebook de Thomas, el nuevo esposo de Vanessa. El mensaje decía: yo no tuve nada que ver con esto, lo siento mucho. No sabía si creerle o no, pero de todas formas le tomé captura de pantalla, por si después lo necesitaba. En eso sonó mi teléfono, número desconocido, contesté, dudando. Señor Williams, soy Jordan, del Servicio de Protección Infantil, soy el trabajador social asignado a Mickey. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? Está en una casa de emergencia con una familia que tiene experiencia con niños autistas. Su voz era mucho más amable que la de la señora que había venido antes a mi casa. Entiendo que usted pidió que Mickey se quedara con su mamá, me dijo. Sí, respondí rápido. Ella sabe todo, sus rutinas, sus medicinas, todo. Estamos considerando esa opción, me dijo, pero quería avisarle que ya aprobaron una visita supervisada mañana a las 2 de la tarde aquí en la oficina. Casi me caigo del puro alivio. Gracias, ahí voy a estar, le prometí. En cuanto colgué, le marqué a Elizabeth para contarle. Ella se alegró, pero también me advirtió. Te van a estar observando muy de cerca, me dijo, compórtate natural, pero tranquilo. Si Mickey se pone mal, tú mantente calmado, y muy importante, no hables mal de CPS ni de tu sobrina. Esa noche fue eterna. No podía dejar de caminar hacia el cuarto de Mickey, como esperando encontrarlo ahí abrazado a sus dinosaurios de peluche. Ver su cama vacía me partía el alma. Al final terminé durmiendo en el suelo de su cuarto, solo para sentirme más cerca de él. Al día siguiente, llegué a la oficina de CPS una hora antes, agarrando fuerte su juguete favorito, un pulpito azul que Mickey llamaba Squeeze. La sala de espera era horrible, toda triste, con pósters viejos y sillas duras. Me la pasé viendo el reloj, contando cada minuto que pasaba, uno más largo que el otro. Cuando por fin trajeron a Mickey, tuve que contenerme para no correr hacia él. Se veía cansadísimo, con ojeras marcadas. Pero en cuanto me vio, su carita se iluminó. «Papá», gritó, corriendo a abrazarme. Yo lo levanté y lo apreté contra mí, sintiendo que el corazón se me rompía. Por encima de su hombro vi a Jordan, el trabajador social, mirándonos serio, sin mostrar emoción. «Hola, campeón», le dije con la voz quebrada, «te extrañé muchísimo». Mickey empezó a hablar sin parar, contándome de la casa rara, de la señora que no corta los sándwiches, como debe ser, y otras cosas. Me dolía escucharlo y saber que no entendía por qué no podía venirse conmigo. Cuando se acabó la hora de visita, todo se vino abajo. Mickey se agarró de mí con todas sus fuerzas, llorando y gritando. Intenté calmarlo como siempre, con nuestras técnicas de tranquilidad, pero no funcionaba. Mientras más lloraba, más me preocupaba que pensaran mal de mí. «Quiero irme a casa», gritaba mientras un trabajador trataba de despegarlo de mí con cuidado. «Quiero a mi papá». Me costó todo lo que tenía no derrumbarme ahí mismo mientras se lo llevaban llorando por el pasillo. Cuando lo perdí de vista, me fui a mi coche y lloré como no lo había hecho en años. Al regresar a casa, revisé mis correos. Ahí estaba la carta de la doctora Chan, dejando clarísimo que todas las adaptaciones que yo había hecho en casa para Mickey eran necesarias y recomendadas. Se la mandé enseguida a Elizabeth. Justo estaba cerrando el correo cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. «Me acaban de llamar del CPS», me dijo. «Mañana vienen a inspeccionar mi casa. A lo mejor me dejan quedarme con Mickey un tiempo». Sentí un poco de esperanza. «Eso es buenísimo, mamá». «Sí», dijo, pero luego se quedó callada. «¿Te dijeron algo más?», pregunté. Solo que recibieron más preocupaciones sobre tu manera de cuidar a Mickey». Sentí que el estómago se me iba hasta el suelo. «¿Preocupaciones de quién?», pregunté ya sabiendo la respuesta. Mamá suspiró.
Yo tengo una muy buena idea, dijo seria. Vanessa, otra vez. Estaba claro que ella seguía metiendo cizaña. Me pregunté qué nuevas mentiras estaría inventando ahora. El coraje me ganó y hice algo que quizá no debía, la llamé directamente. Para mi sorpresa, contestó al primer timbrazo. ¿Qué quieres?, preguntó fría como el hielo. Quiero saber por qué estás tratando de quitarme a mi hijo, le solté. Hice todo lo posible por mantener la voz firme. Ella se rió con burla. Yo no estoy haciendo nada más que expresar preocupaciones legítimas sobre mi sobrino, dijo. Mickey necesita ayuda profesional, no solo que tú pongas excusas por su comportamiento. Él sí tiene ayuda profesional, le dije, tiene médicos y terapeutas. Y aún así no puede comportarse bien en público, me interrumpió. La forma en que lo dejaste actuar en mi ensayo demuestra que no puedes con él. Me quedé tan en shock que apenas podía hablar. Él estaba en completo silencio, hasta que tú empezaste a gritarle, le respondí. Yo no lo recuerdo así, contestó con una sonrisa arrogante, y la mayoría de los invitados tampoco. Ahí entendí todo. Vanessa estaba consiguiendo que otras personas testificaran en mi contra. Colgué antes de decir algo de lo que después me pudiera arrepentir. Inmediatamente llamé a Elizabeth y le conté todo lo que había pasado. Ella me aconsejó que ya no volviera a contactar a Vanessa y que documentara todo lo que había pasado hasta ese momento. Me pasé el resto de la tarde escribiendo una línea del tiempo detallada, desde que me llegó la invitación de la boda hasta la visita del CPS. La audiencia estaba programada para el día siguiente. Elizabeth me estaba esperando afuera del juzgado. Se veía muy segura, vestida con un traje impecable. Tenemos muy buena documentación, me aseguró, y el doctor Chen va a testificar por teléfono. Cuando entramos, vi a Vanessa sentada en el pasillo, junto a una señora mayor que no conocía. Vanessa me lanzó una sonrisa burlona cuando me vio. La sala de audiencias era pequeña y mucho menos formal de lo que me imaginaba. El juez, un señor ya grande llamado juez Williams, estaba revisando el informe inicial del CPS mientras Elizabeth empezaba a presentar nuestra documentación. Las cartas del doctor Chen, de la señora Taylor y de Morgan, además de todos los registros médicos de Mickey. Su señoría, dijo Elizabeth, las adaptaciones que CPS marcó como preocupantes son todas recomendadas por médicos para un niño con las necesidades especiales de Mickey. No son señales de negligencia, sino de una crianza responsable. Después subió a testificar la trabajadora del CPS que había inspeccionado mi casa. Contó lo que encontró ahí. Cuando Elizabeth le preguntó sobre su experiencia trabajando con niños autistas, la trabajadora admitió que tenía muy poca formación en ese tema. ¿Y consultó con algún especialista en autismo antes de decidir que esas adaptaciones no eran apropiadas?, preguntó Elizabeth. Bueno, no, alcanzó a decir, pero Elizabeth la interrumpió amablemente con un «gracias». El testimonio del doctor Chen fue muy fuerte. Explicó cada adaptación en detalle y por qué eran necesarias para Mickey. También dijo que Mickey estaba muy bien cuidado conmigo. Tengo pacientes cuyos padres se niegan a seguir las estrategias que les damos, dijo con firmeza. El señor Williams, en cambio, ha hecho todo lo posible para crear un ambiente seguro y adecuado para su hijo. Sentí que estábamos avanzando. Hasta que el abogado del CPS llamó a su siguiente testigo, Vanessa. Caminó hasta el frente con cara de seria, pero yo pude ver la satisfacción brillándole en los ojos. Empezó a describir el incidente del ensayo de boda de una forma totalmente diferente, diciendo que Mickey había sido muy disruptivo y que estaba fuera de control. También dijo que me había visto maltratar a Mickey cuando se enojaba. Llevo años preocupada por la capacidad de mi tío para cuidar a su hijo, dijo con una voz falsa de preocupación. Solo llamé al CPS porque de verdad temo por el bienestar de Mickey. El contrainterrogatorio de Elizabeth fue durísimo. Señorita Johnson, ¿no es cierto que llamó a CPS menos de 24 horas después de que el señor Williams pusiera una grabación de su hijo en su fiesta de bodas? Vanessa se movió incómoda en su asiento. Fue una casualidad, dijo. ¿Y no es cierto que usted no quería que Mickey fuera a su boda por su autismo? Responda solo sí o no, por favor. Vanessa me lanzó una mirada llena de odio. Yo quería una boda solo para adultos, respondió. Elizabeth sonrió un poco. Aún así, hubo varios niños invitados, ¿correcto? Correcto, admitió Vanessa, molesta. Su niña de las flores, el niño de los anillos y al menos otros 3 niños más, ¿verdad? La cara de Vanessa se puso roja. Esos niños saben cómo comportarse, dijo. Entonces,
No era una boda solo para adultos. Usted no quería específicamente a Mickey, por su discapacidad. El juez miraba a Vanessa con mucha atención. Elizabeth siguió presionando. Logró que Vanessa admitiera que apenas había convivido con Mickey antes de la boda y que no tenía experiencia con autismo ni con desarrollo infantil. Una última pregunta, dijo Elizabeth. ¿Le dijo usted a algunos invitados que el señor Williams no debía llevar a Mickey al ensayo? Vanessa dudó. Quizá lo mencioné a algunas personas, admitió. Entonces, excluyó deliberadamente a un niño por su discapacidad y luego llamó a servicios infantiles cuando su padre expuso esta discriminación. Objeción, gritó el abogado del CPS. Argumentativo, dijo el juez, sostenido. Pero el juez seguía mirando a Vanessa con el ceño fruncido. Cuando llegaron los argumentos finales, Elizabeth fue directa. Puede que el cuidado de Mickey parezca poco común para alguien que no entiende el autismo, pero todo en su casa está pensado para su bienestar. La única prueba en contra de mi cliente es el testimonio de una mujer que ha demostrado tener un claro prejuicio contra su sobrino y que hizo esta denuncia justo después de sentirse avergonzada en su boda. El juez pidió un receso para revisar la evidencia. Esos 20 minutos se sintieron eternos. Yo seguía repasando las mentiras de Vanessa en mi cabeza, lleno de rabia. Cuando el juez Williams regresó, me miró directo a los ojos. Señor Williams, dijo, voy a desestimar la orden de retiro de emergencia. Basado en la evidencia, no veo ningún signo de negligencia o daño. De hecho, veo todo lo contrario. El alivio fue tan grande que casi me caigo de la silla. Sin embargo, continuó, voy a ordenar una visita de seguimiento a su casa con un especialista en discapacidades del desarrollo, para asegurarme de que todas las adaptaciones sean las correctas. Mientras tanto, su hijo quedará temporalmente con su abuela, y usted tendrá derecho a visitas ilimitadas. No era una victoria total, pero estaba muy cerca. Mickey estaría con la familia y yo podría verlo todo lo que quisiera. Cuando salimos del juzgado, Vanessa pasó junto a mí y me empujó un poco. Su cara estaba llena de rabia. Esto no ha terminado, me susurró. Elizabeth puso una mano firme en mi hombro. En realidad, creo que sí terminó, dijo en voz alta, asegurándose de que Vanessa la escuchara. ¿Y si ella hacía más acusaciones falsas? Mi cliente va a tomar acciones legales por acoso. Me dejaron recoger a Mickey de la casa de acogida esa misma tarde. La señora que lo cuidaba parecía buena onda, pero admitió que había batallado. Casi no ha dormido, me dijo con amabilidad. No para de preguntar por su papá y por su cuarto. Cuando Mickey me vio, al principio se veía nervioso, como si tuviera miedo de que me fuera otra vez. Pero en cuanto le dije que íbamos a casa de la abuela, se tranquilizó. ¿Tú también vas a estar ahí?, me preguntó con ansiedad. Todos los días, amigo, te lo prometo, le contesté. De camino a casa de mi mamá, Mickey se quedó dormido abrazando un peluche. Yo lo miraba por el retrovisor, todavía sin creer que ya estaba conmigo otra vez. Cuando llegamos, nos pusimos a armar su cuarto temporal, tratando de que se sintiera igual que su habitación de siempre. Llevé su manta con peso, su pizarra de actividades y varios de sus libros favoritos. Mi mamá ya había llenado el refri con toda su comida favorita. Siempre supe que esa muchacha era problemática, murmuró mamá mientras acomodábamos las cosas. Desde niña era bien abusiva. Le conté sobre la amenaza que Vanessa me hizo afuera del juzgado. Mamá negó con la cabeza. Que intente algo si quiere, dijo bien segura, nosotros ya estamos listos. Esa noche me quedé a dormir en casa de mi mamá, en un colchón inflable junto a la cama de Mickey. Como a la medianoche, me desperté y vi a Mickey parado junto a mí, llorando. ¿Qué pasa, campeón?, le pregunté, abrazándolo fuerte. Tuve una pesadilla, me susurró. La señora mala me llevó otra vez. Lo apreté contra mí y le prometí que nunca más iba a dejar que se lo llevaran. Se quedó dormido en mis brazos, y luego con cuidado lo acomodé en su cama. A la mañana siguiente, me llamó Jordan, el trabajador social del CPS. Me dijo que el especialista iba a visitarnos al día siguiente en la casa. Quedamos en que Mickey también estuviera ahí para que pudiera vernos en nuestra rutina normal. Para que sepa, me dijo Jordan, después de leer la carta del doctor Chen y la decisión del juez, no veo que vaya a haber ningún problema. Ese día me la pasé limpiando toda la casa a fondo, queriendo que todo estuviera perfecto. Mi mamá me ayudó a organizar las medicinas y el horario de terapias de Mickey para enseñárselos al especialista. Esa noche, recibí un mensaje raro de un número desconocido.
Revisa tu correo. Necesitas ver esto. Abrí el correo y vi un mensaje sin asunto, con un archivo de video adjunto. Le di play y sentí que se me congelaba la sangre. Era un video de la recepción de la boda de Vanessa, grabado desde una mesa cercana. Se veía cuando di mi brindis y puse la grabación de Mickey. Pero también captaron lo que pasó después, cuando yo pensaba que nadie me veía. Vanessa se inclinó hacia varios invitados, me señaló y claramente empezó a hablar de mí. La cámara estaba algo lejos, así que no se alcanzaba a oír lo que decía. Pero sus gestos eran bien exagerados y se notaba que estaba enojada. Luego pasó algo clave, sacó su celular, escribió algo y se lo enseñó a la persona que estaba junto a ella, que le respondió asintiendo con la cabeza, como dándole ánimos. La hora que marcaba el video era las 9:47 de la noche. Según los papeles de CPS, el reporte se hizo a las 9:52 p.m., apenas 5 minutos después. De volada le mandé el video a Elizabeth con un mensaje, prueba de que Vanessa hizo la llamada desde la boda. Su respuesta llegó rápido, bingo, ¿quién te mandó esto? Ahí me di cuenta de que yo tampoco sabía. Le escribí al número desconocido, gracias, ¿quién eres? La respuesta me dejó frío, era Thomas, el esposo de Vanessa. Perdón por todo esto, traté de detenerla, no sabía qué hacer. No sabía si realmente se sentía mal o si era alguna trampa. Decidí ser cuidadoso. Le escribí, ¿por qué me estás ayudando? Él contestó, porque lo que está haciendo está mal. Me explicó que Vanessa estaba obsesionada con hacerme pagar por haberla humillado, y que hasta convenció a su dama de honor para que diera una declaración falsa ante el CPS. Eso era enorme. Llamé a Elizabeth y le leí los mensajes. Ella me aconsejó que le preguntara a Thomas si estaría dispuesto a hacer una declaración formal, pero que no lo presionara. Ten cuidado, me advirtió. Si Vanessa se entera de que él te está ayudando, puede armar un problema más grande. Así que le escribí otro mensaje a Thomas, ¿te animarías a contarle la verdad a CPS? Su respuesta tardó casi una hora, lo voy a pensar, pero Vanessa no puede saber que fui yo. Al día siguiente, tuvimos la visita en casa con la especialista. La doctora Ramírez era muy diferente al primer trabajador del CPS. Era mayor, con mucha experiencia, y desde el principio se puso al nivel de Mickey para hablar con él. Le pidió que le enseñara su cuarto, sus juguetes, su tablero de horarios, y lo trató con mucho respeto, no con lástima. Estuvo 2 horas observándonos, haciendo preguntas inteligentes sobre nuestras rutinas y viendo cómo Mickey y yo interactuábamos. Sonrió cuando vio su rincón sensorial y las tarjetas de comunicación que usamos cuando Mickey se siente abrumado. Has creado un ambiente muy positivo, me dijo al terminar. Lo voy a reflejar en mi informe. Sentí como si me quitara un peso de encima. Ya casi pasábamos esta pesadilla. Solo necesitaba su informe oficial y Mickey podría volver a casa de forma definitiva. Esa noche recibí otro mensaje de Thomas. Vanessa ya sabe que alguien te mandó el video. Está furiosa, ten cuidado. Antes de que pudiera contestar, sonó mi teléfono. Era Jordan del CPS. Señor Williams, dijo, lo llamo porque recibimos otro reporte sobre Mickey. Se me cayó el alma. ¿Ahora qué? La persona que reportó dice que usted está medicando a su hijo innecesariamente para controlarlo. No lo podía creer. Eso es totalmente falso, le dije. Todos los medicamentos los receta el doctor Chen. Tengo los documentos para probarlo. Lo entiendo, dijo Jordan, sonando cansado. Por las circunstancias y por la decisión anterior del juez, no vamos a tomar acción sobre este reporte, pero quería que usted estuviera informado. Vanessa ya estaba actuando por desesperación. Que CPS no estuviera actuando esta vez quería decir que ya se estaban dando cuenta de sus mentiras, pero yo seguía preocupado sobre qué podría hacer después. Llamé a Elizabeth para ponerla al tanto. Esto en realidad nos ayuda, me dijo. Varios reportes falsos refuerzan nuestro caso si necesitamos demandarla por acoso. ¿Qué hago ahora?, le pregunté. Documenta todo, y creo que ya es hora de hablar en serio sobre pedir una orden de restricción. Al día siguiente, llegó el informe de la doctora Ramírez, como esperábamos, fue súper positivo. Dijo que mi casa era ideal para las necesidades de Mickey y que el vínculo entre nosotros era fuerte y muy bueno para su desarrollo. También dejó bien claro que todos los medicamentos y terapias eran adecuados y estaban bien administrados. Jordan me llamó esa misma tarde. Con el informe de la doctora Ramírez, vamos a cerrar el caso, me dijo. Mickey puede volver a casa de inmediato. Casi me pongo a llorar de la emoción.
Gracias, fue lo único que pude decir. Jordan agregó, en confianza, que quería disculparse por cómo se había manejado todo al principio. El primer trabajador social debió reconocer las adaptaciones especiales que habías hecho, me dijo. Agradecí su honestidad, pero en mi mente solo pensaba en traer a Mickey de regreso. Manejé directo a casa de mi mamá para darle la noticia. Mickey estaba brincando de alegría, agitando las manos como siempre hace cuando está muy feliz. Mamá me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Sabía que iban a ver la verdad, me susurró. Mientras empacábamos las cosas de Mickey, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Thomas otra vez. Me acabo de enterar que CPS cerró el caso. Vanessa está planeando algo más, cuídate. Me quedé viendo el mensaje un buen rato, sintiendo que las manos me temblaban. Justo cuando pensaba que todo había terminado, resulta que Vanessa quería seguir. ¿Ahora qué quería? Borré el mensaje y guardé el teléfono en el bolsillo. No quería que mi mamá se diera cuenta de lo nervioso que estaba. Mickey andaba de un lado a otro en su cuarto, muy contento, empacando sus juguetes de dinosaurios y platicando emocionado sobre regresar a casa. Papá, ¿podemos parar por un helado de camino? El que tiene chispitas de colores, me dijo, casi saltando de emoción. Forcé una sonrisa para no preocuparlo. Claro, amigo, y con extra chispitas. Le despeiné el cabello mientras mi mamá me veía con cara de ¿todo bien?, desde atrás de Mickey. Me preguntó en voz bajita cuando Mickey estaba ocupado acomodando sus peluches. Dudé un segundo, pero asentí, ya quería llevarlo a casa. Cargamos todo al carro y mamá le dio a Mickey un abrazo larguísimo. Le agradecí como 50 veces todo lo que había hecho. El camino a casa estuvo lleno de la plática emocionada de Mickey, y sí, paramos por su helado como habíamos prometido. Llegar a nuestra casa de nuevo, después de todo lo que habíamos vivido, se sentía como un sueño. Esa noche, después de acomodar a Mickey en su cama, me senté en la cocina a pensar. Era claro que Vanessa no había terminado con nosotros. No podía seguir viviendo con ese miedo, era hora de hacer algo. Temprano en la mañana siguiente, mientras Mickey desayunaba, llamé a Elizabeth. Necesito saber qué opciones tengo, le dije. Thomas dice que Vanessa planea algo más. Elizabeth no lo pensó mucho. Ya tenemos varios reportes falsos documentados. Eso es acoso, y tal vez difamación, dependiendo de lo que haya dicho sobre ti. Podríamos pedir una orden de restricción o incluso demandarla por daños. No quiero dinero, solo quiero que nos deje en paz, le dije mientras veía a Mickey ordenar sus números en patrones que solo él entendía. ¿Qué es lo más rápido para lograrlo? Déjame redactar una carta de cese y desista, me propuso Elizabeth. Si viene de un abogado, tal vez se asuste y pare, y si no, nos sirve como evidencia para una demanda más grande. Acepté. Elizabeth prometió mandarme la carta por correo electrónico ese mismo día. Mientras tanto, llamé a la doctora Chen para contarle todo y programar la cita para que Mickey volviera a su rutina normal. Cuando Mickey regresó a la escuela al día siguiente, traté de que todo volviera a la normalidad. Su maestra, la señora Wilson, había sido súper buena onda todo el tiempo, mandándole actividades a casa y preparando todo para que su regreso fuera tranquilo. Ella me jaló discretamente a un lado cuando estábamos dejando a Mickey. Nomás quiero que sepas que todos aquí estamos de tu lado, me dijo. Todo el personal sabe lo que pasó. Si alguien sospechoso viene preguntando por Mickey, te avisamos de inmediato. Le agradecí mucho. Me sentí aliviado de saber que teníamos gente apoyándonos. Esa misma tarde, Elizabeth me mandó por correo la carta de cese y desista. Estaba muy formal y daba miedo. Describía todo lo que había hecho Vanessa y la advertía de las consecuencias legales si seguía molestándonos. La imprimí, pensando en mandarla por correo certificado para que no pudiera decir que nunca la recibió. Esa noche estaba ayudando a Mickey a bañarse cuando sonó el timbre. Le dije que se quedara quieto un minuto. Me sequé rápido las manos y fui a ver quién era. Cuando miré por la mirilla, sentí un nudo en el estómago. Era Vanessa. Por un momento pensé en no abrir, pero luego entendí que tal vez era mi oportunidad para terminar todo esto de una vez. Abrí la puerta, pero bloqueé el paso con mi cuerpo. ¿Qué quieres?, le pregunté seco. Vanessa se veía diferente a como la había visto en la boda o en la corte. Casi no traía maquillaje y se veía cansada. Necesito hablar contigo, me dijo. No tengo nada que decirte. De hecho, estaba a punto de mandarte esto. Agarré la carta de la mesita y se la di. La tomó y vio el membrete del abogado.
¿Más amenazas legales? ¡Qué madurez! ¿Intentaste quitarme a mi hijo con mentiras? Le dije, bajito pero con la voz firme. Deberías agradecer que solo te estoy mandando una carta. La cara de Vanessa cambió, se puso dura. Me humillaste en mi boda frente a todos, soltó. No, tú sola te humillaste cuando le gritaste a un niño con discapacidad, le respondí. Ahora lárgate de mi propiedad o le hablo a la policía por acoso. Empecé a cerrar la puerta, pero ella metió el pie. Espera, dijo. Tomás me dejó. Me quedé congelado. ¿Qué? Me dejó, repitió, con la voz quebrándose un poco. Hace 3 días. Dijo que no podía estar con alguien que le hizo eso a Mickey. No supe qué decir. Una parte de mí sintió un poco de justicia, pero verla tan mal también me dejó un vacío. Eso es asunto entre tú y Tomás, le dije al final. Ya no tiene nada que ver conmigo ni con Mickey. Él fue quien te ayudó, ¿verdad? Me soltó, mirándome sospechosa. El video, tuvo que ser él. Me aguanté de reaccionar. No quería meter a Tomás en más problemas, por si acaso aún quería arreglar las cosas con ella. No importa quién lo mandó, le dije, lo que importa es que te cacharon mintiendo, y tienes que parar ya. La cara de Vanessa cambió otra vez, se endureció. Crees que ya ganaste, ¿verdad? Que todos están de tu lado ahora. Pues adivina qué, continuó, ya hablé con varios familiares. Les conté que tú usas la condición de Mickey para que te tengan lástima. No lo podía creer. Todavía quería seguir ensuciando nuestro nombre. Lárgate, le grité, empujando la puerta contra su pie. La gente me cree, dijo todavía, queriendo pelear. Papi, escuché la voz de Mickey detrás de mí. Me volteé y lo vi parado en el pasillo, con su pelo mojado todo alborotado y en su pijama de dinosaurios. Cuando vio a Vanessa, se puso tenso. Es la señora mala, dijo Mickey, con los ojos muy abiertos. Mickey susurró en voz alta, mientras sus manos empezaban a agitarse nerviosamente. Los ojos de Vanessa se abrieron grandes al verlo. Yo miré a Mickey fijamente y me di cuenta de que empezaba a moverse de adelante para atrás, una clara señal de que se estaba poniendo muy ansioso. Amigo, ve a esperar a tu cuarto, le dije en voz suave, ahorita voy para leerte tu historia. Pero Mickey no se movió. Seguía viendo a Vanessa con una intensidad que rara vez le veía. Y de repente, para mi sorpresa, dio un paso hacia ella. Fuiste mala con mi papá, le dijo con la voz temblorosa pero firme. En la fiesta elegante, gritaste y pusiste triste a la gente. Vanessa se quedó callada, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Mickey siguió hablando, ahora más rápido. Yo no hice nada malo, me quedé callado como me dijo mi papá, pero tú fuiste ruidosa y diste miedo. Sus manos se agitaban más, pero no paraba. No debes ser mala con la gente, eso dice mi maestra. Yo me quedé congelado, viéndolo defenderse de una manera que nunca antes había visto. Sentí un orgullo enorme en el pecho, aunque también me preocupaba ver su ansiedad aumentando. Vanessa me miró a mí y luego a Mickey, con una cara que no pude leer. Después, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta y corrí hacia Mickey, que ya se estaba moviendo mucho, meciéndose y aleteando con las manos. Oye, amigo, eso que hiciste fue muy valiente, le dije, llevándolo de la mano a su cuarto. Estoy muy orgulloso de ti por usar tus palabras. Nos tomó más tiempo de lo normal tranquilizarlo esa noche. El encuentro con Vanessa lo había alterado mucho, y tuvimos que repetir su rutina para calmarse 2 veces antes de que pudiera dormir. Me quedé sentado junto a su cama, viéndolo por fin quedarse dormido, pensando si la visita de Vanessa era de lo que Tomás me había advertido, o si todavía faltaba algo peor. A la mañana siguiente, recibí un correo de Jordan de CPS que me sorprendió. Quería verme para platicar sobre unos avances nuevos. Sentí el estómago hacerse nudo, pero acepté verlo mientras Mickey estaba en la escuela. Nos encontramos en una cafetería, y Jordan se veía incómodo. Quería hablarte de manera extraoficial, me dijo ya que nos sentamos. Ayer recibimos otro reporte sobre ti. Apreté mi taza de café. Déjame adivinar. ¿De Vanessa? Jordan negó con la cabeza. No, esta vez no fue ella. Fue alguien llamado Charles Johnson. Dice ser tu tío. Parpadeé, confundido. No tengo ningún tío Charles. El único Charles en la familia. Me cayó el 20. Es el papá de Vanessa, el hermano de mi mamá. Jordan asintió despacio. Las acusaciones son casi iguales a las que recibimos antes, muy parecidas como para que sea casualidad.
Parece que ahora ella está usando a su papá para seguir molestándote. Claro, dije, entendiendo todo. Sabe que ya la estamos siguiendo de cerca. Jordan explicó, normalmente, tendríamos que investigar cualquier reporte, pero por el patrón que estamos viendo y el informe positivo reciente del doctor Ramírez, mi supervisor marcó este reporte como potencialmente malicioso. Hizo una pausa y agregó en voz baja, no debería decirte esto, pero quería que supieras en lo que estás metido. Le agradecí el aviso. Mi cabeza ya estaba llena de ideas con esta nueva información. Cuando llegué a casa, llamé de inmediato a Elizabeth y le conté todo. Esto es perfecto, me dijo, sonando casi contenta. Ahora podemos demostrar que hay un patrón de acoso planeado. Me dijo que quería modificar la orden de cese y desistimiento para incluir a toda la familia cercana de Vanessa. Mientras Elizabeth se encargaba de la parte legal, yo decidí que era momento de traer a mis propios refuerzos. Le hablé a mi mamá y le conté todo. La visita de Vanessa, el reporte falso de mi tío Charles, todo. Mi mamá se enojó muchísimo. Charles siempre hacía lo que su preciosa hija quería. Ella estaba furiosa, pero dijo, esto ya es demasiado. Voy a convocar una reunión familiar. Intenté convencerla de que no lo hiciera, porque tenía miedo de que todo se pusiera peor, pero mamá nos echó para atrás. Ya no se trata solo de ti y de Mickey, dijo. Ahora están metiendo a toda la familia en su venganza. Todos deben saber qué está pasando de verdad. La reunión se organizó para el domingo en casa de mi mamá. Yo estaba súper nervioso, sobre todo cuando mamá me dijo que había invitado a todos, incluso a Vanessa y a sus papás. Para que Mickey no pasara por todo ese estrés, organicé que fuera a jugar con un amigo de su terapia. Cuando llegó el domingo, me sorprendió la cantidad de gente que llegó. Tías, tíos, primos, había caras que no veía desde hacía años. Parece que el drama familiar atrajo a todos. Ya basta, dijo una voz desde la puerta. Era Thomas. Ni siquiera sabía que iba a venir. Basta de mentiras, Vanessa, dijo entrando y parándose a mi lado. Toda la sala se quedó en silencio. He dejado pasar esto demasiado tiempo, dijo Thomas. Primero la boda, luego convencer a Jenny de hacer un reporte falso a la CPS, y luego meter a tu papá en todo esto. Vanessa miró alrededor, notando que ya estaba perdiendo a todos. No entienden, intentó decir. Me humilló a propósito en mi boda poniendo esa grabación, soltó Vanessa. Después de que tú humillaras públicamente a su hijo gritándole solo por existir, le respondió Thomas sin dudar. Te dije que te disculparas en ese momento, y nada de esto habría pasado. Mi tío Charles se veía cada vez más incómodo mientras los demás familiares empezaban a murmurar entre ellos. Muchos ya miraban a Vanessa y a sus papás con cara de disgusto. Entonces, la tía María, que había estado callada todo este tiempo, habló. Yo siempre llevo a mi hija con síndrome de Down a las reuniones familiares. ¿Me estás diciendo que ella tampoco habría sido bienvenida en tu boda? Todo empezó a cambiar. Uno por uno, los familiares comenzaron a expresar su decepción con Vanessa. Algunos hasta contaron historias de momentos en los que Vanessa había sido cruel o había hecho sentir mal a otros. Era como si, al romperse el silencio, saliera a flote todo el enojo guardado de años. Finalmente, el tío Charles se levantó. Esta reunión se acabó, dijo, temblando. Vanessa, linda, nos vamos. Pero antes de que pudieran irse, mi mamá se puso enfrente de la puerta. No, no se van hasta que deje algo bien claro, dijo. Si alguno de ustedes vuelve a hacer una denuncia falsa, contacta a CPS, o vuelve a inventar mentiras sobre mi hijo o mi nieto. Voy a asegurarme de que todos aquí sepan exactamente qué clase de personas son, y vamos a tomar todas las acciones legales posibles. La sala estalló en aplausos y muestras de apoyo. Vanessa miró a todos, viendo que nadie estaba de su lado, y por fin pareció entender que había perdido. Sin decir una palabra, empujó a mi mamá y salió corriendo, con sus papás detrás de ella. Thomas se quedó. Perdón por no haberla enfrentado antes, me dijo. Seguí esperando que cambiara. Asentí, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. Gracias por venir hoy, de verdad hizo la diferencia. En los días siguientes, la familia se unió de una forma que jamás había imaginado. La tía María invitó a Mickey a jugar con su hija. El tío James, con quien casi no hablaba desde hacía años, me llamó para preguntar si Mickey quería ir a pescar a su casa del lago. Era como si todo el plan de Vanessa para aislarnos hubiera fallado completamente. Una semana después, Elizabeth me llamó con buenas noticias.
Ya recibimos acuerdos por escrito de Vanessa, Charles y Linda, me dijo. Se comprometen a no comunicarse más sobre ti ni sobre Mickey, ni directa ni indirectamente, y aceptaron que si hacen otra denuncia falsa, habrá acciones legales inmediatas. Entonces, ¿ya se acabó?, pregunté, apenas atreviéndome a creerlo. Así parece, confirmó ella. ¿Cómo están tú y Mickey? Miré por la ventana, donde Mickey estaba en el patio trasero, usando una lupa para observar insectos, feliz y tranquilo. Estamos muy bien, de hecho mejor que antes de que todo esto pasara, respondí con una sonrisa. Y era verdad. Aunque toda esta experiencia había sido aterradora, también nos dejó algo hermoso. Por primera vez, Mickey de verdad era parte de la familia. La gente que antes ponía pretextos para no acercarse a él, ahora hacía el esfuerzo por aprender sobre el autismo y entender sus necesidades. 2 meses después, fuimos a una carne asada en casa de mi primo William. Mickey estaba algo nervioso al principio, agarrado de mi mano mientras llegábamos entre la gente. Pero en cuanto la hija de la tía María lo vio, corrió hacia él y le agarró la otra mano. Ven a ver el aspersor, salpica un montón, le dijo emocionada. Mickey me miró como preguntándome si estaba bien, y al ver que yo asentía sonriendo, se dejó llevar. Lo vi jugar con los otros niños, feliz, moviendo sus manitas, y en vez de miradas raras o cuchicheos, los primos le hacían preguntas curiosas y amables. Alguien me pasó una cerveza, y al voltear, vi que era Thomas. Se ve que se la está pasando bien, me dijo, señalando a Mickey con la cabeza. Sí, respondí, sintiendo una felicidad profunda que no había sentido en mucho tiempo.